pues no es el problema de este seminario, ¿no?, sino las cosas que estamos diciendo a propósito del marxismo y de Marx, todo eso, ¿no? Está, ¿cómo se llama?, levantando mucha roña a favor y en contra, más en contra que a favor. Entonces un filósofo siempre se pregunta ¿por qué?, ¿no? Es el problema. No es juzgar que de buenas a primeras lo que está pasando, ¿no? Entonces, estoy trabajando el tema desde en la perspectiva de la historia, ¿no? Estoy editando el último libro de Hinckelhammer. Yo creo que para noviembre ya va a estar en las librerías. Se va a llamar Totalitarismo del Mercado. Entonces ahí lo que trabaja Hinckelhammer es el surgimiento de el termidor, porque siempre todo proceso revolucionario conduce al termidor. Yo estaba recordando un trabajo que leí de Dussel, más o menos el 88, que él me prestó y que lo he buscado en su website y no hay. Yo lo tenía, pero con tanto viaje, todo eso, yo creo que se ha perdido, ¿no? Entonces, se llama Ortodoxia y Ortopraxis, el artículo este, que le voy a pedir a él cómo se llama. Digo, si lo tiene o no lo tiene, que lo tiene que tener porque él guarda todo, ¿no? Entonces, históricamente lo que he estado viendo es que el termidor es el que, en nombre de la revolución, traiciona los principios revolucionarios, ¿no? Y el surgimiento de la ortodoxia es paralelo, ¿no? Entonces, estoy releyendo un artículo de Dussel del 69 que se llama De la secularización al secularismo. Ese sí está en el website de Dussel, ahí lo pueden revisar y es la edición del 69. Entonces, él ahí muestra cómo es que una tradición, o sea, no es un paradigma, es una tradición. Un paradigma, digamos, puede durar 100 años, 150 años. Una tradición es 1000 años, algo así, ¿no? ¿No? 500 años o más, todo eso. Puede producir la identificación entre el hecho y una interpretación. En este caso, el hecho de la teología medieval, ¿no? Entonces, el problema ahí es Galileo, ¿no? Galileo se opone a las tesis que sobre el planeta y el universo tiene la Iglesia. Son contrarias a la ciencia, ¿no?, a lo que él está descubriendo como ciencia. Y entonces lo condenan por hereje, porque él está en contra de Dios y la Biblia. Ese es el discurso oficial, ¿no? Pero Galileo nunca está en contra de la Iglesia, ni de la Biblia, ni de Dios. Está en contra de la interpretación que la Iglesia tiene de la Biblia, acerca de la naturaleza, en este caso la tesis geocéntrica, ¿no? Entonces, Galileo separa muy bien, digamos, entre lo que es Dios y la Biblia y la interpretación acerca de eso. Y dice, la interpretación que tiene la Iglesia acerca de las tesis cosmológicas, por decir, está mal. Entonces, hay que cambiar eso, ¿no? Entonces, la tradición de un pensamiento, en este caso el teológico medieval, identifica a su interpretación con la verdad. No sé si se entiende bien esto, ¿no? Piensan que lo que ellos han interpretado como teología respecto de lo que sea la Biblia, piensan que es verdadero en sí mismo. Y que cuando alguien cuestiona eso, no está cuestionando solamente a la Iglesia, sino que está cuestionando o negando a Dios, y en este caso a la Biblia. ¿Sí se entiende esto? ¿No? Entonces, ahí es cuando surge una ortodoxia. Una ortodoxia es la interpretación u opinión verdadera o correcta acerca de algo, ¿no?
Entonces, la iglesia medieval piensa y cree que lo que ella ha producido como teología es verdad absoluta, ¿no? Que lo que ella dice es exactamente lo que dice Dios en la Biblia, ¿no? Eso se llama ortodoxia. Y cualquiera que se oponga a esa interpretación no se está oponiendo solamente a los padres de la iglesia, en este caso al Papa, se está oponiendo a Dios. Ahí radicaría el máximo pecado. Ese es hereje. Y eso era, primero Giordano Bruno ya lo habían quemado y ahora a Galileo. Y Galileo tenía una fuerte reputación porque él es, desde que nace hasta que muere, un creyente católico. Y Dussel en este artículo remarca eso, ¿no? Entonces él cita, Dussel, una cita famosa que se la ha citado a medias, pero es el problema de citar de modo incompleto, ¿no? La cita dice más o menos así, es de Galileo, ¿no? Que Dios escribió con su dedo, ¿no?, el conocimiento de toda la naturaleza en lenguaje matemático, para que lo podamos entender y conocer, no solamente a Dios, sino a lo que Él ha creado, ¿no? Entonces, esa es la cita tradicional y clásica, ¿no? El resto se corta con o sin segundas intenciones. Por favor, muchas gracias. Que de todos modos no hemos empezado la clase. Entonces, en la segunda parte de la cita que cita Dussel, dice Galileo, ¿no? Y Dios dispuso de que el ser humano conociese la matemática para que pudiese conocer toda la obra que Dios ha creado, dice, para beneficio de nosotros los católicos. ¿Sí se entiende? O sea, hasta el final nunca dejó de ser creyente. Él era creyente, ¿no? Entonces, ¿en contra de qué estaba? De una interpretación acerca del texto, en este caso la Biblia, ¿no? Pero como la iglesia había producido una ortodoxia, esta ortodoxia, que es la identificación de una interpretación con lo que sea el texto, en este caso la Biblia, ¿no?, impedía cualquier otro tipo de interpretación, especialmente si cuestionara la interpretación, porque para la ortodoxia la interpretación no es interpretación, es la verdad. Entonces, una tradición de pensamiento produce su propia ortodoxia. Y quienes asumen esa ortodoxia se asumen a sí mismos como los intérpretes auténticos y verdaderos de un texto, en este caso la Biblia. Y esos devienen en el termidor. Digamos, en nombre de los principios, digamos, bíblicos, traicionan los principios bíblicos. Y entonces empiezan a quemar a cualquier cantidad de seres humanos. En este caso, a gente que se opone a este tipo de discursos. ¿Sí se entiende? Bueno, algo así ha pasado con el marxismo del siglo XX. Respecto de un texto, en este caso, digamos, la obra de Marx, después de su muerte se empieza a producir una ortodoxia. La primera versión de la ortodoxia es el materialismo dialéctico. Y ustedes saben a cuánta gente han literalmente quemado, matado, etcétera, etcétera, por oponerse o por disentir de esa forma de interpretación del texto. ¿Sí se entiende? Y entonces esa ortodoxia produjo su propio termidor. Los que traicionaron los principios de la revolución socialista exactamente en nombre del socialismo. ¿Sí se entiende? Entonces ahora, cuando empezamos a soltar las hipótesis fuertes, ¿no?, los que participan de este tipo de ortodoxia, o sea, el marxismo del siglo XX ha producido su propia ortodoxia, su propia interpretación correcta acerca de la obra de Marx. ¿Sí se entiende, no?
Entonces, cuando aparece un discurso como el nuestro que empieza a cuestionar esta interpretación, por eso hablamos de la distinción entre Marx y el marxismo, estamos criticando al marxismo, pero no a todo el marxismo, o sea, no estamos tirando el niño con el agua sucia y la tina, ¿no es cierto? Sino que son ciertas interpretaciones. Entonces, produce cualquier cantidad de roña, ¿no? Ustedes no se imaginan cómo están dando duro. Pero, en mi opinión, en última instancia, ese no es el problema. El problema es el de la modernidad, porque esto se da al interior de la modernidad. La modernidad, después de 5 siglos, ha producido su propia ortodoxia acerca de lo que es la ciencia, de lo que es el ser humano, de lo que es la naturaleza, de lo que es la racionalidad, de lo que es la verdad, de lo que es la objetividad, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, cuando empezamos a cuestionar, ¿no?, el hecho de que la modernidad no es la interpretación correcta de lo que sea el ser humano, la modernidad es entera, se nos viene encima, ¿sí se entiende eso? Y ya son tiros y troyanos, o sea, no solamente es gente de izquierda, también gente de derecha. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso lo que estamos diciendo está produciendo roña dura, pero durísima, ¿no? Y detrás de este servidor no hay ninguna institución, o sea, no hay nada, no hay nadie, digamos, estamos solos, por decirlo. En cambio, los que hacen la crítica dura tienen instituciones detrás, ¿no?, en las cuales pueden apoyarse, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco lo que pasa con Marx. Cuando Marx está en Inglaterra, está de exiliado, no tiene trabajo, no tiene nada, detrás de él que hay, no hay nada, ni siquiera hay la Primera Internacional, después se funde la Primera Internacional, ¿no? ¿Y cómo le va? Le va en feria, ¿no ven? ¿Sí se entiende, no? Entonces, la crítica no es cualquier tipo de actitud, por decirlo. O sea, hay que ser consciente de todo aquello que implica todo esto, ¿no? Entonces, todo este fin de semana estamos pensando eso, ¿no? Y estos problemas nos aparecen justo cuando estamos hablando de lo que significa la transición a otra civilización, o sea, más allá de la modernidad, porque lo que le pasa a Galileo es cuando están inaugurando la modernidad, ¿no? Están más allá del mundo medieval, ¿no? Nosotros estamos empezando a hablar de, digamos, un mundo transmoderno, una civilización transmoderna, pero la modernidad sigue vivita y coleando. Entonces, en los tiempos de Galileo, Roberto de Grosseteste, Tycho Brahe, etcétera, estaba vivita y coleando, por eso pudieron hacer lo que hicieron, por decirlo. ¿Cómo se llama? A Galileo, así les rogaban, así le decían, ¿no? Porque sospechaban de que lo que él pudiese estar diciendo podía ser cierto. Entonces, di que lo que estás diciendo es una hipótesis, o una mera hipótesis, o sea, una suposición. Digamos, por eso se salvó Copérnico, por decirlo. Le decían, di, esito nomás, esito nomás. Dices eso, ya, te vas a librar de la hoguera. Pero decía, pero es verdad. O sea, él lo había demostrado empíricamente, por decirlo, ¿no? Es verdad. Entonces no puede echarme para atrás, por decirlo, ¿no? ¿Sí se entiende, no? Bueno, entonces continuamos y volvemos al tema. Entonces, estamos en el problema del método. Entonces, es el, digamos, el problema que está sacudiendo y levantando roña, porque no es fácil decir, el marxismo del siglo XX no tuvo ideas claras respecto del método de Marx. Y ustedes vayan a las librerías de viejos, o si no, a la biblioteca de un viejo luchador, van a ver cualquier cantidad de libros escritos sobre el método dialéctico en Marx, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice Roman Drozdowski al respecto? La anterior vez no traje, ahora sí me traje el librito, ¿no? Entonces, él ha trabajado bastante en los Grundrisse, ¿no? Y yo dije, es un buen libro, ¿no? Entonces, algunas cosas se puede aprender de lo que él dice. Por ejemplo, el libro fue publicado por primera vez el 39, los Grundrisse, ¿no? Y tuvo poca circulación, ¿no?
Entonces, él acá cuenta que en 1948, 39 al 49 son 9 años, digo, al 48 son 9 años. 9 años después, él se encontró con un ejemplar en la biblioteca de Nueva York, en una biblioteca en Nueva York, y el bibliotecario le prestó el libro. Dice, habían 4 libros o 4 ejemplares de este libro en el mundo, el resto estaba, digamos, desaparecido, ¿no? Y a 48, 50, 5 años después, en Berlín publican una segunda edición, ¿no? 5 años después. Entonces, entre el 48, que él se topa con el libro, y el 67, que él termina de hacer o publicar este su libro, ¿cuántos años hay? 48, casi 20 años, ¿no? Más de 10 años que él está trabajando el libro, ¿no? Está revisando cualquier cantidad de bibliografía. Entonces dice, cuanto más penetraba en el tema, acá, tanto más claramente comprendía el autor que solo habría de desglosar el problema más importante y teóricamente más interesante que ofrecen los Grundrisse, sin poderlo tratar con mayor profundidad. Y ese problema es la relación entre la obra de Marx y Hegel, y en especial con la lógica de Hegel. ¿Ven? Por cierto, sigue diciendo Jodorowsky, no existe problema de la teoría económica de Marx que haya sido más descuidado que el de su método en general y el de su relación con Hegel en particular. O sea, cualquiera que tiene una visión panorámica de la discusión sabe que se ha escrito y publicado bastante sobre el método en Marx y su relación con Hegel, ¿no? O sea, en apariencia se ha discutido el problema, en apariencia solamente. Pero eso es algo que se lo ha despachado fácilmente, sin mayor comprensión. Entonces, sigue diciendo él, lo que puede leerse últimamente al respecto, está diciendo el 67, en su mayoría son lugares comunes que, para decirlo con palabras de Marx, solo revelan el interés enorme por el tema. Entonces, el 99.99% de la gente que ha escrito sobre el método de Marx ha citado al prólogo de la contribución y al postfacio de la segunda edición del tomo 1 del Capital. Y a partir de eso, digamos, han elaborado algunas hipótesis, por decir. Y los más avesados, digamos, el capítulo introductorio de estos Grundrisse, pero digamos sin haber trabajado el tema en profundidad. Sigue diciendo, solo revelan interés enorme por el tema propio de los autores y atestiguan una total indiferencia con relación al método de Marx. O sea, él ha trabajado bastante el tema, entonces él puede decir, ¿no?, que todo lo que se ha trabajado es sumamente superficial, o digamos nada en profundidad. ¿Qué podría? Bueno, está poniendo un ejemplo de Freud, pero digamos tiene que ver con lo que nosotros hemos estado trabajando aquí, entre la diferencia entre el concepto y la categoría, ¿no? Entonces, el marxismo en general a partir de puras definiciones, ¿no? Entonces dice, ¿qué podría decirse, por ejemplo, de un psicólogo teórico que solo se interesa por los resultados logrados por Freud, ¿no? Entonces, parten de sus definiciones y conceptos, eso quiere decir, pero que rechazaran por improcedente y hasta por metafísico el problema de la manera en que arribó Freud a dichos resultados. Es el problema categorial. Es decir, cómo se ha producido el conocimiento con el cual se han producido ese tipo de definiciones. ¿Sí se entiende esta diferencia, no ve? Entonces, para una investigación seria, lo fundamental no es partir de los conceptos a los cuales ha arribado un pensador, sino cómo los ha construido y o elaborado. Y ello implica una reflexión de tipo metafísico. Y cuando él está escribiendo
él sabe lo que eso significa, porque hay una versión, no solamente en el pensamiento neopositivista, sino también en el marxismo, hacia problemas metafísicos. Y para ubicar el problema, ¿se acuerdan ustedes? Hacemos siempre este esquemita, ¿no? La doctrina del ser. El primer libro de la ciencia lógica. La doctrina de la esencia. Y al final, la doctrina del concepto. Digamos, el pensamiento empírico casi no se hace ningún problema con la doctrina del ser. ¿Por qué? Porque trata con todo aquello que aparece ante nosotros en la realidad, ¿no? En Marx, ¿no? Y en los marxistas habituales, no hay ningún problema en remitirse a la esencia, o sea, al fundamento, lo que explica el aparecer de los entes al interior del ser, ¿no? El problema radica aquí. Entonces, la gente en general, especialmente el marxismo del siglo XX, no arriba a este problema porque el contenido de este problema es supuestamente metafísico. Y él se da cuenta de eso. Él se da perfecta cuenta de eso. Digamos, el problema del secularismo, del marxismo y en general de la ciencia, es que este problema en Hegel es teológico, ¿no? Entonces, por el secularismo, entonces, este no es problema. Y los que detectan algún tipo de contenido positivo dicen es metafísico. Y la metafísica está en total descrédito. Entonces yo me acuerdo, las primeras clases que este servidor daba allá por el 82, 83, que era bien marxista, hueso colorado, y hablando sobre el método de Marx, el método dialéctico, le decía, y cuidado de caer en metafísica. Siempre yo dije, cuidado de que caigan en metafísica, ¿no? Uy, eso es pecado, digamos, se van a ir al infierno, algo así, ¿no? Hasta que un amigo que estudió aquí filosofía vuelve a Bolivia y me dice, ¿y has leído tú algo de lo que dicen los metafísicos? Y yo, ¿what? Entonces agarré los libros de los metafísicos, pues, ¿no? Ahí. Me di cuenta de que no sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Entonces, es fácil hablar de lo que uno no sabe. Es la trampa, ¿cómo se llama?, de partir en el conocimiento de manuales. Entonces, en los manualitos o en las interpretaciones lo dan todo tan digerido que parece que es la verdad, y no es la verdad, ¿no? Entonces, el problema de lo que dice Francis Keller, dicho en el lenguaje de la filosofía del siglo XIX y principios del siglo XX, este es un problema metafísico. Dicho en el lenguaje secularista, este es un problema teológico. Dicho en el lenguaje científico, este es un problema de modelos ideales o modelos trascendentales. ¿No? Entonces, cuando nosotros no tematizamos en este nivel o en este problema, acontecen dos cosas. Primero, perdemos la capacidad cognitiva para tematizar en este plano. Y segundo, esta dimensión se difumina. Se difumina quiere decir, desaparece como problema para el pensamiento. Pero sin embargo, la realidad existe. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, crea o no crea, existe. Pasa algo similar con la ley de la gravedad. Yo puedo estar en total desacuerdo, o convencerlos, digamos, o convencernos a nosotros de que no existe la ley de la gravedad. El hecho de que nosotros no estemos de acuerdo con la ley de la gravedad y estamos en contra de la ley de la gravedad, es más, no creamos en la ley de la gravedad, eso no anula el problema de que los objetos más pesados que el aire caen. No anula, sigue existiendo el problema. Entonces, en la medida en que yo anulo eso, dejo de tematizar este problema. Pero este problema sigue aconteciendo.
sigue sucediendo, existe en la realidad, aunque yo no crea. Entonces, por esa vía, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, por ya no tematizar más los problemas en este plano y o nivel del pensamiento, lo que se impone al final es el modelo ideal o trascendental de la modernidad. Vivir ticoleando sin cosa. Y nosotros, o quienes no han pensado en este plano, ya no son capaces de tematizar este tipo de problemas que afectan al pensamiento cuando se quiere ir más allá del capitalismo y o del socialismo, y en este caso de la modernidad. Entonces se plantean las preguntas, se plantean las hipótesis, los cuestionamientos, pero ya no se sabe cómo tematizar el problema, porque ya se ha perdido la habilidad, ¿no? Yo no sé si a ustedes que les ha pasado. Una vez le contaba un cuate que a los 17, 18 años de edad empezó a tocar la guitarra y tenía habilidad natural como para poder tocar la guitarra, todo eso. Y no tenía guitarra, entonces tocaba en la casa de los cuates, ahí tocaba todo eso. Hasta que un día se le ocurre decirle a su papá y a su mamá, cómpreme una guitarra, quiero una guitarra. ¿Qué es eso de guitarra? Solamente los borrachos tocan la guitarra porque van a tomar y con músicos se pierden ese tipo de cosas. Nunca usted me va a tocar la guitarra. Nunca más tocó la guitarra. Pasaron 20, 30 años y ya tenía dinero él, entonces ya podía comprarse su propia guitarra buena, ¿no? Se compra la guitarra, no sabía qué hacer con la guitarra, había perdido completamente la habilidad. ¿Sí se entiende, no? Entonces, pasa así con la razón, ¿no? Cuando uno quiere volver a tematizar temas que no ha pensado, no se puede. Digamos, no da pie con bola, por decir. Y esto es lo que está pasando ahora, ¿no? Quienes están tematizando el problema de la modernidad en términos de metafísica o de teología o de modelos ideales y trascendentales. El único, Hinkelhammer, ¿no? Y a partir de Marx, en su discusión con Weber y con Popper, ¿no? Que es donde aparece explícitamente el problema, ¿no? Entonces, él está señalando acá, son problemas metafísicos, sí, son problemas metafísicos. Pero precisamente esa es la manera en que la mayor parte de los actuales críticos y conocedores de Marx, por un lado los críticos y por otro lado los conocedores de la obra de Marx, emiten juicios acerca de su edificio teórico económico. Una de dos dice: o se niegan en absoluto a hablar del método dialéctico de Marx, ya que están en contra de toda metafísica, o bien se limitan a dar un par de frases bien intencionadas. ¿No? Entonces, hablar, digamos, discutir el problema de la dialéctica en el ámbito de la doctrina del concepto era discutir en el plano de la metafísica, y eso es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque hay que ir a la lucha, compañeros, hay que salir a las calles, etcétera, etcétera, qué sé yo, ¿no? Y bueno, que las consecuencias de eso, ese es el problema. Entonces ahí hace una cita de Schumpeter. Dice, en una de sus últimas obras afirma Schumpeter que pese a que el autor de El Capital era un neo-hegeliano, sería un error y una injusticia respecto a la capacidad científica de Marx convertir a ese elemento filosófico en la clave fundamental de su sistema. Es el problema de la dialéctica por un lado y por otro lado de su relación con Hegel, ¿no? Entonces, es un problemita ese, pero no es el elemento clave fundamental. Sigue diciendo, es verdad que Marx se mantuvo fiel a su primer amor durante toda su vida,
Se complacía en ciertas analogías formales, tales como las que pueden hallarse entre su argumentación y la de Hegel. Le gustaba rendir testimonio de su hegelianismo y emplear el lenguaje hegeliano, pero eso es todo. En ninguna parte traicionó la ciencia positiva en beneficio de la metafísica, ¿no? Entonces, el Marx chavito era hegeliano, filósofo humanista. El Marx viejo, ese es científico. Científico quiere decir nada metafísica, nada de humanismo y nada de, ¿cómo se llama? Hegelianismo dialéctica. Es ciencia positiva, pero es la concepción, es la diferencia que hago entre Science y Wissenschaft. Es la concepción de ciencia que ha producido la burguesía y se ha impuesto en la modernidad, ¿no? Entonces, cuando desde ese criterio se quiere evaluar la obra científica de Marx, pues Marx sale perdiendo, si no tengo que negar la parte filosófica, por decir, ¿no? Ello sin advertir que toda una serie de categorías decisivas, constantemente aplicadas del método, provienen directamente de la lógica de Hegel. Ahora dice Rosdolsky eso. Lamentablemente, aún hoy puede decirse con razón que a Hegel se lo sigue tratando como un perro muerto. Más adelante dice, veamos pues que las 4 décadas que han pasado desde la publicación del revolucionario estudio de Lukács, Historia y Conciencia de Clase, no han aportado modificación alguna. Poco más abajo, pero no hubiese debido pasar por alto en modo alguno al propio Marx el tipo de trabajo que se hacía sobre Hegel. Y precisamente en el epistolario de Marx aparece este conocido pasaje. Por otra parte, dice Marx, eso es una carta, encuentro bonitos desarrollos. Por ejemplo, he arrasado con toda la teoría de la ganancia. Es un problema económico, tal como era hasta ahora. En mi método de elaboración me ha prestado grandes servicios el hecho de haber vuelto a hojear por pura casualidad la lógica de Hegel, ¿no? O sea, en la crítica que está haciendo la teoría de la ganancia, lo que está por detrás es el modo como Marx se apropia de la tematización de la lógica dialéctica en la ciencia de la lógica de Hegel. ¿Sí se entiende? Eso es lo que está detrás. O sea, por eso en última instancia el problema de la teoría de la ganancia no es un problema económico, del modo como está tratando Marx. Tiene un trasfondo, sí, la forma de la tematización es filosófica, aunque no lo cite a Hegel. Más adelante dice, no habrá que concluir de ello una cierta superficialidad de la crítica marxista, inclusive de la más seriamente profesoral. Poquito más abajo. Los Grundrisse de Marx pondrán fin a esta superficialidad, dice con mucho optimismo Rosdolsky. Pues así como en el Capital de Marx la influencia de Hegel solo parece manifestarse a primera vista en algunas notas al pie, cabe señalar a los Grundrisse como una gran remisión a Hegel y especialmente a su ciencia de la lógica. ¿No? Ahora, una cosa es trabajar el Capital sin haber trabajado los Grundrisse, ¿no? Y otra cosa es trabajar el Capital habiendo trabajado los Grundrisse. ¿Sí se entiende? ¿No? La relación cambia. Entonces, nosotros hemos trabajado primero el Capital, ahora estamos trabajando los Grundrisse. Pero no los Grundrisse, sino en relación a este tipo de tematización que estamos haciendo respecto de, ¿cómo se llama?, de la forma como Hegel ha producido su método. Para terminar, sigue diciendo acá Rosdolsky, mucho de lo que parece tan sorprendente en los manuscritos, digamos, donde supuestamente era bien filosófico,
manuscritos del 44, ya hubiese podido encontrarse en el Capital, de habérselos leído correctamente. El hecho de que permaneciera inadvertido debe atribuirse ante todo a la concepción tradicional, puramente economicista de la obra fundamental de Marx. La obra fundamental de Marx no es puramente economicista. Y en eso cayó el marxismo del siglo XX. ¿Sí se entiende? Por un lado, economicista, por otro lado, sociologista, y por otro lado, historicista. ¿No? Las escasas tematizaciones de la obra de Marx en términos filosóficos, es posible que no hayan llegado todavía a buen puerto. Y es un poco lo que estamos intentando hacer. ¿Sí se entiende? Y ya están dando cuenta ustedes el tipo de roña que está levantando. Sí, agarran el problema. O sea, van a tener hombres suficientes como para soportar la crítica, porque se viene duro, o se está viniendo duro. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? Entonces, para retomar lo que dijimos en la sesión anterior, ¿no? Es de que la novedad del método de Marx, la novedad de la dialéctica en Marx, empieza en la tematización y cuestionamiento del contenido de la doctrina del concepto. Hasta aquí casi no hay ningún problema. Por eso muchos hegelianos dicen, entre la dialéctica de Marx y la de Hegel no hay ninguna novedad. O sea, hegelianos que conocen bien la obra, ¿no? Ahora, inclusive esos hegelianos, por el secularismo, porque conozco muchos hegelianos, y así, ¿cómo se llama? Huesos colorados, en el buen sentido de la palabra, conocen bien Hegel, o sea, no son recién llegados a Hegel, pero por este secularismo no tematizan en profundidad este problema. A ellos también se les escapa, ¿no? Entonces, por eso dicen, no hay ninguna diferencia, hay una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Este es el problema. Entonces, en el lenguaje de Hegel, cuando entiendo esto, entiendo todo. Porque este es el último horizonte a partir del cual toda la realidad tiene sentido, y en él es Dios, ¿no? Entonces, he dicho, vuelvo a insistir, ¿no? La palabra o el concepto de razón, no solamente en Hegel, sino en la modernidad, es la secularización de una idea de lo que sea Dios, ¿no? En Hegel, ¿no? El contenido de Dios que está, porque hay varios contenidos. No sé, Dios, la palabra Dios tiene muchos atributos. Uno de ellos es el conocimiento infinito. El conocimiento elevado hasta sus últimas. Él es quien lo conoce todo. Por ese sentido es omnisciente. ¿No? Ese es el contenido que está, ¿no? Entonces, esto secularizado se llama razón en Hegel, y vía Hegel en la modernidad. O sea, con la razón, en este caso moderna, podemos conocerlo todo. ¿Sí se entiende, no? Pero entonces, aquí es donde empieza a cobrar este tipo de sentido, pues tiene una muy buena fundamentación, ¿no? Entonces, viene Marx y dice, esto es un fetiche. ¿Sí se entiende, no? Esto es un fetiche. O sea, este modelo ideal, esta metafísica que está presupuesta en la obra de Hegel, esta teología que está presupuesta en la obra de Hegel, este modelo ideal que está presupuesto en la obra de Hegel, es un fetiche. Cuando dice un fetiche, quiere decir que es falso. Cuando dice que es falso, está diciendo, no se puede partir de ahí, porque si yo parto de ahí, voy a terminar afirmando, por un lado, a Hegel, por otro lado,
a la modernidad y por otro lado al capitalismo. ¿Sí se entiende? Porque está hecho para esto. Porque parte de este orden de realidad, de este orden de realidad parte. Y eso se puede ver muy bien, no solamente en la fenomenología, sino también en la filosofía del derecho y en la filosofía de la historia. O sea, parte de lo que ha producido la burguesía con el capitalismo en la modernidad, de ahí parte. Y este orden de realidad lo eleva al ámbito del concepto. Le da su fundamentación última, ¿no? Y está tan bien fundamentado que ahora todo el mundo presupone eso. Históricamente han construido una visión de la historia que remata ya no en una teología, ¿no? o en una metafísica, sino en un modelo ideal que ya no aparece como modelo ideal, sino que ahora aparece como la realidad. O sea, como la verdad. Por eso decimos, ¿no? Ahora la modernidad es la ortodoxia de la humanidad. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, lo que dice la modernidad, lo que dice la ciencia de la modernidad. Si dice la ciencia, es verdadero. Si dice que la filosofía, es verdadera. Y así sucesivamente, ¿no? Pero si no lo dice, entonces es falso, ¿no? Y quien se opone a esto, quien cuestiona esto, está atrasado, ¿no? Está retrasado. ¿Sí se entiende, compañeros? Esa es la objeción y o tematización, en última instancia. Entonces, desde la perspectiva de Hinkelhammer, lo que estamos diciendo es de que Marx tematiza este problema en su teoría del fetichismo, y eso aparece explícitamente en el Capital, entre el tomo 1 y el tomo 3, ¿no? ¿Y quién se da cuenta de eso? Quien conoce el tema. Y en este caso, Hinkelhammer había estado trabajando a partir de la tematización de los modelos ideales este tema, por eso lo reconoce, lo puede descubrir y en consecuencia lo puede desarrollar, ¿no? Entonces, cuando partimos de otro tipo de contenido de la doctrina del concepto, entonces la visión de todo esto cambia. Entonces, por eso dice Marx explícitamente, después de la tematización de los modelos ideales presupuestos en la burguesía y la modernidad, y también en el pasado medieval, etc. Entonces, finalmente, imaginemos el reino de la libertad, en la cual a cada quien se le da según sus necesidades, etc., ¿no? Entonces, este es otro modelo ideal, parte de otro contenido respecto de este plan, y entonces se relanza completamente a la comprensión de lo que sea, en este caso, la realidad, ¿no? Y en Marx existe eso. Ahora, eso es lo que hay que, digamos, tematizarlo, desarrollarlo, y es un poco lo que empieza con Hinkelhammer en el desarrollo que hace de su teoría del fetichismo. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Ahora este es el tema crucial respecto a lo que sea la modernidad. Vamos a poder ir más allá de ella en la medida en que tengamos un diagnóstico lo más claro y explícito respecto de lo que sea ella en los términos de Marx, ¿no? Y es un poco lo que dice este servidor, ¿no? Bueno, por un lado, este servidor no es alemán, no es europeo, ni está viviendo en el siglo XIX, ¿no? Entonces, somos latinoamericanos, ¿no? Estamos en el siglo XXI, ¿no? Y estamos en relación con otros mundos de la vida, ¿no? En los cuales existen
otros modelos ideales, otras formas de comprensión de lo que sea la realidad. Y eso opera. Y entonces, cuando reconocemos eso, decimos, a ver, vamos a intentar ver a la realidad desde lo que cultural e históricamente han producido nuestros pueblos. Mucho antes, tal vez milenios antes que la modernidad, o sea, antes de estos 500 años, y que sigan hasta el día de hoy. Entonces, cuando hacemos ese ejercicio, entonces empezamos a descubrir la potencialidad del método de Marx, en el sentido de que para poder entender o relacionarnos con la realidad de otro modo es fundamental no solamente tener otra teoría, no solamente tener otro método, sino tener otro tipo de modelo ideal. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Entonces desde ahí ahora empezamos a relacionarnos con toda la realidad de otro modo. Entonces la cosa cambia. Entonces ahora se ve la pertinencia del tipo de reflexión que ha hecho Marx relativo al método, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿No? Y no estamos definiendo en unas reglas del método, paso 1, paso 2, paso 3, no, que no tiene nada que ver con eso. En ese sentido, este tipo de reflexión es metafísica también. Y tiene razón Hegel cuando dice que cuando uno está en este plan, en el ámbito de lo que sea la doctrina del concepto, uno se da cuenta de que la realidad en cuanto tal, ella en sí misma, depende de quien se relaciona con la realidad, ¿no? En ese sentido es una labor de creación subjetiva, intersubjetiva respecto de la realidad, el orden de sentido, ¿no? Y en última instancia él pensaba de que todo el sentido, lo que sea la realidad, era creación de la razón. Y por eso a su posición le llamaba idealismo objetivo, ¿no? Marx dice, pues no es solo todo de la razón, ¿no? Pues digo, en parte tiene razón. Digo. Marx dice, bueno, eso que está existiendo de modo objetivo, el sentido de eso no es producido por la razón, sino de que antes de que sea producido por la razón, en la realidad ya tiene su propio sentido, y ese sentido ha sido producido humanamente hablando. ¿Sí se entiende? Entonces, primero se da ese tipo de producción objetiva, ¿no? Y después se da el reconocimiento del sentido de esa producción objetiva que se ha dado, a lo cual que le dice Hegel a la Wirklichkeit, en el sentido de la realidad, el sentido de la realidad producida cognitivamente, cuando ella ya nos aparece con sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se llama? Marx invierte aquí en el sentido de que para Hegel el sentido de todo esto es creación, digamos, de la razón. Marx dice, esto previamente, antes de que tomemos conciencia, ha sido producido, en concreto por una forma de vida, o por un cierto tipo de relaciones históricas, empíricas, materiales, prácticas entre los seres humanos y la naturaleza. ¿Sí se entiende, no? Entonces, por eso su método es inverso. Entonces, a esto arribamos, no partimos de esto. Ahora, a posteriori podemos partir de esto, pero para poder partir de esto, primero hay que arribar a esto. Y arribamos a esto partiendo de la materialidad de las relaciones sociales y humanas, etcétera, etcétera. Y por eso el trabajo respecto a la historia aquí se torna fundamental. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea que una sesión para comentar el pie de página 5 no ha bastado. Entonces, sesión y media. Pero es por el tipo de, digamos, críticas que están, ¿cómo se llama?, aconteciendo, ¿no? Bueno, continuamos. Aquí el problema es la producción en general, el modo como está empezando Marx a tematizar aquí en los Grundrisse, y Dussel empieza a hacer un comentario al respecto. Entonces, en la página 35 hay un esquemita que está, ¿cómo se llama?, es muy ilustrativo este esquema. Entonces dice,
el problema de la producción implica o presupone un sujeto, ¿no?, necesitado. Cuando hablamos de la producción, inevitablemente estamos presuponiendo un horizonte de necesidades, lo que dice Marx, no de elecciones, ¿no?, que es lo que dice la economía neoclásica, ¿no?, el pasaje de la necesidad a la elección, ¿no? Entonces, cuando existe un sujeto necesitado que necesita satisfacer sus necesidades, y las necesidades empiezan siendo materiales, ¿no?, entonces se constituye un productor. ¿Sí se entiende? O sea, porque necesita producir. Y evidentemente este esquema presupone un cierto estadio de complejización del desarrollo de la humanidad, ¿no? Sí. Hipotéticamente, al principio, digamos, basta con que, estoy haciendo una metáfora bastante primigenia, por decirlo. Estiro el brazo, ¿no?, y alcanzo un aguacate y... ¿Sí? ¿Está bien? ¿No? Arranco el aguacate, lo parto y lo pongo en mi tortilla, ¿no? O sea, está ahí a la mano, ¿no? Pero vamos a suponer que eso haya existido, ¿no? Pero eso no es permanente, por decir, ¿no?, porque se puede agotar, o no es suficiente, ha crecido mucho la población, etcétera, etcétera. Entonces hay que producirlo para seguir satisfaciendo ese tipo de necesidades. Entonces, la producción no presupone un sujeto en abstracto, sino presupone un sujeto en concreto. El sujeto en concreto es el sujeto necesitado. ¿Sí se entiende? ¿No? El sujeto necesitado. Entonces, porque el sujeto es necesitado, se necesita satisfacer necesidades materiales en primera instancia, se constituye un productor, en productor. Y para poder constituirse en productor, no solamente tiene que estar enfrentado a esta dimensión de la realidad, a partir de la cual puede extraer los satisfactores, sino también de instrumentos de trabajo con los cuales enfrentarse óptimamente a esta dimensión de la realidad, de la cual se puede extraer estos satisfactores, que aquí aparece como la naturaleza. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, en este tipo de relación se puede producir un producto, ¿no?, que es la objetivación de la relación entre el productor y, en este caso, la naturaleza. Se puede producir un producto. Y este producto se puede constituir en satisfactor de la necesidad del sujeto necesitado, vía consumo. Esto es, toda producción presupone siempre un consumo. ¿Sí se entiende? ¿No? Más adelante está muy bonito, también lo dice Dussel y también lo dice Marx, ¿no? Así como toda producción presupone un consumo, ¿no?, dice, toda producción es ya un consumo y todo consumo es ya una producción, pero más adelante, y es parte de la racionalidad dialéctica, ¿no? Entonces, cuando estoy produciendo, estoy consumiendo energía, por ejemplo, ¿no? ¿Sí se entiende, no? Y cuando estoy consumiendo el alimento, hagan de cuenta que estoy medio muerto de hambre, ¿no? Cuando estoy comiendo la torta, ¿no? O sea, me estoy alimentando, cuando estoy consumiendo, me estoy produciendo o me estoy reproduciendo como ser humano. ¿Sí se entiende, no? Pero eso es más adelante. Pero en principio, toda producción presupone siempre un consumo. Pero a su vez, toda producción presupone sujetos de la producción, ¿no? Y estos sujetos de la producción son sujetos necesitados. Por eso el concepto de necesidad en Marx, que presupone al sujeto necesitado, es fundamental. Y en un orden de realidad en el cual, como el nuestro, ¿no?, donde vivimos, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades, que es una forma abstracta de decir hay mucha hambre, hay mucha ignorancia,
hay muchas enfermedades, hay mucha infelicidad, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende, no? Entonces, hay muchas necesidades que presuponen inmediatamente la constitución de sujetos que se asumen a sí mismos como productores en relación a la producción para poder producir productos que satisfagan las necesidades. ¿Sí se entiende? Entonces, la producción no es lineal, ¿no? Entonces, Marx siempre habla de la circularidad de la vida. La producción es una relación circular y la circularidad es de la vida. Parte del orden de las necesidades vitales y retorna a ella. ¿Sí se entiende? ¿No? Ahora, nunca del mismo modo. Entonces, por eso se puede hablar de la espiral. ¿Sí se entiende? Ahora están recordando temitas, ¿no? Entonces, no es una línea, siempre es una circularidad. La racionalidad dialéctica es circular. Pero no es circular cerrada, sino siempre es circular, ¿no? Ahora, esta es una metáfora, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, vamos a suponer que el primer círculo sea así. Es posible que el segundo círculo sea así. Es posible que el tercer círculo sea así, y así sucesivamente. Por eso digo, esto es una metáfora. No quiere decir que retorna al mismo punto. Te pongo un ejemplito, ¿no? Acabo de llegar de Oaxaca. Nunca he salido ni siquiera a la ciudad que de Oaxaca. Siempre he estado en el campo, ¿no? Pero acabo de llegar aquí a Oaxaca por necesidades, ¿no? Y, ¿cómo se llama? No he comido hace 3, 4, 5 días, ¿no es cierto? Y estoy muerto ¿cómo se llama? De hambre. Entonces voy a trabajar y me pagan el jornal. Entonces ya me han pagado el jornal. Bueno, ya. Entonces tengo dinero como para poder satisfacer las necesidades, ¿no? Entonces salgo al mercado, ¿no? Vamos a suponer que no hay tortas, tacos, nada de eso. Lo único que hay es Coca-Cola, hamburguesas y esas cosas, ¿no? Pizzas, Domino's, esas cosas, ¿no? Entonces, es lo que hay, ¿no? Entonces voy y como eso, ¿no? Es cierto que me estás restituyendo las energías, pero existencialmente ya no me está poniendo donde antes, me está poniendo en otro lugar. ¿Sí se entiende? Digamos, el tipo de consumo capitalista en sentido estricto. Si hay para elegir, lo obvio es que vaya a las tortas, tacos, todo eso, ¿no? Y no, digamos, a ver, taco en grill, digamos, ¿no? Digamos una versión yankee de los tacos, sino, digamos, de la marchantita, ¿no? Voy ahí, entonces me recupero, por decir, una subjetividad, y eso me remite digamos, a un lugar cercano en el cual, digamos, yo recuperaba mi humanidad como corporalidad viviente. ¿Sí se entiende? ¿No? Por eso es un mero esquema. O sea, hay que tener cuidado con los esquemas, de identificar, todo es una espiral ascendente. No, compañeros. No todo es una espiral ascendente. ¿Sí se entiende, compañeros? Yo sé que no hay una literatura, ¿no? Porque evidentemente hay un sujeto necesitante. Necesitado. Sujeto necesitado y tiene un proceso de producción, se produce el objeto satisfactor, o no, y tiene la satisfacción, ¿no? Pero en el sentido del capital, más bien es crear esas necesidades que no son naturales, ¿no? Que nos remiten a ese mismo círculo del que se está refiriendo usted. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando satisfago mis necesidades, por eso he dicho, soy un oaxaqueño que acaba de llegar acá, ¿no es cierto? Y como reproducción me estás remitiendo a otro tipo de circularidad. ¿Sí se entiende? Y a eso que estás diciendo tú, me estás remitiendo a otro, no es al mismo. Entonces, que digamos en este sentido, ¿no? Que la circularidad no es unívoca, ¿no? Entonces empezó aquí la circularidad y por ese tipo de consumo, ¡pum! Me remitió a otro tipo de circularidad, a la circularidad del capital, por decir. ¿Sí se entiende? Pero si como de la marchatita, ¡pum! Me lleva a otro tipo de circularidad. ¿Sí se entiende? Pues digo, es un esquema. ¿Sí se entiende? Entonces hay que tener cuidado también con los esquemas.